Dice la palabra del Señor, Lucas 15 del 1 al 7 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Escuche el contexto de esta parábola, porque la hemos usado para todo, pero el contexto me dice para qué es la parábola. Amén. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos. ¿Se acuerda quiénes eran los publicanos? Los cobradores de impuestos. Esos eran considerados de los pecadores lo más bajo. Esa era la lacra de la lacra. Amén. Es como que un peón tenga ayudante, el ayudante del peón. Eso era la lacra de la lacra. Gloria a Dios, Señor. Amén. Eran los ayudantes de los pecadores. O sea, imagínense, lo peor de lo peor. Y entonces dice: y los fariseos y escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y la lleva a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lo primero que usted tiene que entender es a quién se lo está diciendo el Señor. Ahí yo le pongo un contexto, pero escúcheme, algo de historia. Esta parábola se le da diferente enfoque en la Biblia. Lucas está diciendo que lo importante de esta parábola es el gozo que hay cuando se arrepiente un pecador. Amén. Amén. Oiga esto. Ahí le pongo, Mateo la incluye como la instrucción dada a los apóstoles sobre la idea de explorar el mundo en busca de las ovejas perdidas. Y Lucas la emplea como la respuesta que da el Señor a los fariseos y publicanos de por qué Él anda con pecadores. El tema, perdón, a los fariseos y publicanos, no, a los fariseos y a los escribas, de por qué Él anda con pecadores. El tema fundamental es el mismo, pero acomodado a dos públicos diferentes. Amén. Ahí le pongo un dato curioso, tal vez usted no lo sabía, pero ustedes saben que esta gente eran maestros del rastreo. Los pastores de ovejas eran maestros del rastreo. Esa gente sabía. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que Saúl perdió unas asnas? ¿Se acuerdan? Y que anduvo no sé cuánto tiempo rastreando sus asnas. Estos pastores, de lo que fueran, del animal que fuera, ellos eran expertos en el rastreo. Ellos conocían toda la geografía del territorio. Ellos sabían dónde podía meterse una oveja, porque ellos tenían que caminar grandes cantidades de kilómetros para llegar a algún lugar donde las ovejas pudieran pastar. No crea usted que ellos llegaban al estilo tico, ¿verdad? Abren la puertita y salen todas y ahí está el pasto verdecititico. Estamos hablando de Judea, de Palestina, una tierra que era desértica. Así que imagínense lo que andaban esos pastores para buscar algo de comida que alcanzara para todos. Esa gente conocía el territorio, amado, como la palma de su mano. Entonces, y un dato curioso que le pongo ahí para que usted vea lo increíbles que eran, es que los rollos del Mar Muerto que fueron encontrados, fue un pastor buscando unos animalitos el que encontró la primer gruta o cueva que daba donde estaban todos los manuscritos. Un pastor. Amén. Vean qué tremendo. Esta gente eran expertas en el territorio. Amén. Amén. Entonces, contexto de la parábola. Los personajes de esta parábola son realmente importantes para poder entender lo que el Señor desea que aprendamos. Uno, los justos. Los justos en esta parábola, aunque usted no lo crea, eran los fariseos y los escribas que se creían lo suficientemente justos. Aquellos que nunca andarían con pecadores estaban representados por las ovejas capaces de quedarse en el desierto. Oiga, amado, es que Jesús siempre fue dramático.
¿Quiénes eran las ovejas que no necesitaban arrepentimiento? Pues siempre estaban con el pastor, que siempre eran justos, que no había ningún problema, que no se descarriaban como aquella 99, los fariseos y los escribas. Es ese tipo de persona cristiana que nunca falla, nunca peca, siempre andan bien, siempre son la última Coca-Cola en el desierto, aleluya, amén. Son la nata de la leche, son lo máximo. O sea, ¿qué hace Dios si ellos se les van del reino? Pero también son los que no se juntan con pecadores, amén. No, hermano, no ande con esos. Esa mujer es de dudosa procedencia. 5 maridos ha tenido. Y dicen que el que ahora tiene es otro lance. Pero dicen que esa mujer es tan terrible que si le aparece el séptimo, no hay séptimo malo. Son los que cuando llegan y ven a alguien de veras cristiano, tanto como Cristo, a lo lejos lo ven hablando con una samaritana y dicen: ¿qué hace el maestro hablando con una mujer así? Yo venía sintiendo que se estaba torciendo el maestro. Ya yo tenía rato, porque mira, ahora fue con la samaritana, pero antier fue con otra doña. Ya se le acercó y muy jiji. ¿Hay alguien ahí? Amén. Los pecadores, como recordaremos, y aquí hay un dato que es muy importante para usted y para mí. Como recordaremos de otra parábola enseñada, los fariseos llamaban a quienes no guardaban la ley la gente de la tierra. O sea, eso era lo de abajo. Amén. A estos se les consideraba despreciables, el desecho de la sociedad. Ese era el concepto que los fariseos tenían del resto del pueblo. Imagínense. Por lo tanto, su testimonio no valía. O sea, si usted llegaba y agarraba a alguien normal del pueblo y le decía: y tengo testigo, los del Sanedrín decían: ese testimonio no cuenta porque es un pecador cualquiera, es de abajo de la tierra. Su testimonio no valía, no eran confiables, no podían ser tutores de alguien, así como llegar y decirle: mira, te encomiendo a este muchacho, enseñarle la palabra. Jamás. Era un pecador. Era de la tierra, no era del gremio de los fariseos y de los escribas. Amén. Oiga esto: no se podía viajar con ellos, hospedarles o entrar en sus casas. Estaban dentro del grupo de los inmorales, como los adúlteros, ladrones, etcétera, solo porque no guardaban la ley con tanta capacidad estricta como ellos. Pero escuche esto: dentro de esos grupos de pecadores estaban incluidos los de profesiones dudosamente honestas, como los publicanos, los vendedores ambulantes, los curtidores de piel, etcétera. Y curiosamente, los que se dedicaban al pastoreo estaban dentro de estos grupos considerados de pecadores. Oye, hermano, ser pastor en Israel era una honra. No, como no lo es hoy en día. Aleluya. Amén. ¿Por qué se les consideraba de los pecadores? Tienen un trabajo que se presta para el pecado. Es como, déjeme ponerle un ejemplo, como cuando alguien viene y le dice a uno: estoy taxiando. Y uno dice: ¿esto esa cara? Ay, amadito, tenga cuidado. Es que ese negocio se presta para tanto. Se le monta una de esas mujeres perfumadas con dulce honestidad, que más parece amarga deshonestidad, y le empiezan a decir a usted una serie de cositas, y hablarle de sus problemas. Mi marido me deja sola. Y usted, debilito, hermano. Ay, amado, qué cosa más terrible. ¿Verdad que hay negocios que se podrían prestar para algunas cositas? ¿A que sí?
Entonces los pastores estaban dentro de esa posibilidad. Eran gente que llegaba y decía: se me murió una oveja, la atacó un lobo, aquí le traigo la piel para que vea que es cierto. Era la costumbre de los pastores. Por eso cuando llegaron donde Jacob diciéndole que José había muerto, le trajeron la túnica con sangre, porque la ley de los pastores era que si llegaban diciendo que le faltaba una, tenían por lo menos que presentar la piel de que de verdad le había pasado algo. O sea, así como que vengo con 99, tranquilo, lo importante es que llegaste con las demás. No. Había que presentar pruebas. Pero imagínense, llegaban, se echaban la ovejilla, presentaban la piel, pero la carne la vendían. Entonces se les consideraba pecadores. Entonces es increíble, Jesús siempre tuvo esa capacidad de poner extremos tan dramáticos, que cuando Él llegó empezó a hablar del buen pastor, lo primero que los fariseos que estaban hablando pensaron es: pecador. Está hablando de pecadores. Pero lo que los fariseos no entendían es que él estaba tomando la posición de un pastor. Oiga esto. Recordémoslo, entonces, el pastor indudablemente era Jesucristo. La categoría de los pastores se medía por la decisión, el valor y el coraje mostrado en ir a buscar a la única oveja perdida. El Señor era amante de usar estas figuras tan paradójicas. Por ello usó en esta parábola la figura de un pastor para ilustrar una conducta. Esto es maravilloso. Le entrego la primera verdad espiritual de esta mañana. Aquí hay un choque doctrinal, intelectual y paradójico. Aquellas personas proscritas con quienes hasta estaba prohibido hablar y relacionarse, Jesús los equipara con Dios y consigo mismo. Usted sabe, los fariseos: ese es pecador, ni le hables. Ese es pastor de ovejas, ni se te ocurre entrar en su casa, te contamina. Y Jesús lo toma para usarlo de ejemplo como Dios y como Él mismo. Amén. Entonces, recordemos, y esto es bueno, amado, Lucas capítulo 8 verso 10. ¿Se acuerda? Uno de los grupos privilegiados y elegidos por Dios para saber que su hijo había nacido fueron pastores. ¿A quienes se le aparecieron los ángeles? ¿A los fariseos y a los escribas? No, a los pecadores. No, y el Señor buscó un rebaño de pastores que hasta las ovejas volaban de santidad, ¿no? Eran pastores en medio de la nada en aquella noche. Amén. Solo Dios sabe lo que estarían hablando. No eran escribas, no eran fariseos, no estaban ahí leyendo la Torá o haciendo sus rezos nocturnos. No, ni siquiera estaban diciendo: hagamos entonces una vigilia, la segunda vigilia de la noche. No, eran pastores, amados del Señor. Oiga, cualquier persona que trabaje de noche va, se sienta con los compañeros, habla lo que sea, lo importante es aguantar la noche. Ahí estaban ellos, solo Dios sabe de qué estaban hablando, y se les aparecen los ángeles a darles una buena nueva. Amén, amén, amén. Gloria a Jesucristo. ¿Y cuál fue el reclamo? Se sienta con pecadores y publicanos. ¿Saben qué estaban diciendo? No le hablen. Este tipo se echa a perder la santidad. La gente santa como nosotros se cuida con quien anda. La gente santa como nosotros no habla con cualquiera. ¿Hay alguien ahí? Amén. No, mire, yo voy a invitar a mi casa a algunas vecinas menos a esa, porque usted no sabe. Todo el mundo sabe que 5 maridos ha tenido. Aleluya. Amén. Y el mío es mío.
¿Se ha topado usted con esas hermanas que la vecina ha tenido 5 y están cuidando al de ellas? Aleluya. Por aquello, porque no hay sexto malo. Ajá. No, hermano, vea, yo cuando llega la hora del almuerzo yo me siento aparte. Usted no sabe los chistes. Usted no sabe lo que habla esa gente. Tienen una mente podrida. Cuando abren la boca, a mí hasta que me da cosa. Yo aquí adentro digo, ven pronto, Señor Jesús. Ya, le hizo gracia, gloria a Dios. Amén. Ahí viene aquel. Como dijo un día de estos un pastor en el congreso donde estábamos. Llegó y dijo, en el pueblo saben que yo ando con el narco del pueblo. Y todos nos quedamos así. Y dice, o ustedes son de esos cristianos que el narco se pierde porque no hay un pastor o un hombre de Dios que le hable. Nada más se oyó. Porque la parábola de la oveja perdida hiere nuestra religiosidad. Estamos tan listos para irnos para el cielo que Dios guarde a alguien nos toque porque nos mancha. ¿Verdad? Nos encanta, quita mancha. ¿Para qué quieres quita mancha si ya ni te manchas? Amén. Amén. No, yo como le la cruz en Jesucristo de la gloria, ni que sepa. Buenas. Si tú no le hablas, ¿quién? Si yo no le hablo, ¿quién? Eso era lo que estaban diciendo los fariseos cuando Jesús respondió esto. Dice, murmuraban. Murmuraban. Chismeaban. Secreteaban. Amén. Este come con pecadores y publicanos. Para ellos, escuche esto, para ellos la debilidad de Jesús era comer con ese tipo de gente. ¿Hay alguien ahí? Qué fuerte, amados. Amén. La aplicación de la parábola. Amén. Perdón, y ahí les puse una cita más. Solo está la cita, no, ustedes la buscan. Pero se acuerdan el concepto que tenían de Jesús. Se acuerda bien el Señor y sana un ciego en el día de reposo. Se hace todo un desastre, lo llaman al pobre cieguito, lo meten al Sanedrín y empiezan a decirle, ¿quién te sanó? Dice que llaman a los papás y los papás asustadísimos de que los excomulgaran. Aleluya. Viene y le dice, ay, mire, él ya es mayor de edad. Yo solo les puedo decir que salió de la casa ciego y que nació ciego. ¿Cómo está viendo? No sé. Él es mayor de edad, pregúntenle a él. Y lo vuelven a atacar los del Sanedrín y oiga, el tipo era intrépido. Se vuelve y les dice, pero ya se los dije 2 veces. ¿Quieren que se los diga de nuevo? ¿O es que también ustedes quieren hacerse discípulos de él? Amado, ese tipo tenía sangre, aleluya. Y todavía vienen y le dicen, es que el que te sanó es un pecador. Y él les dice, mire, yo solo sé que Dios a los pecadores no los oye, pero si alguien es temeroso de Dios, a este oye. Y yo no he sabido de nadie que siendo pecador haga las señales que éste hace. Y dice que lo echaron del Sanedrín, o sea, lo excomulgaron. Tanto que Jesús se lo encuentra y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios, del hombre? Sí creo, dime dónde está. Yo soy el que habla contigo. Creo, Señor. O sea, se volvió un discípulo de Jesús que tuvo que ser echado de la religión. ¿Sabe, amado? Yo creo que nosotros necesitamos volvernos discípulos de Cristo echados de la religión. Porque a veces la religión nos pone tantas cosas
que si yo voy a ciertas horas de la noche por el centro de Alajuela, paso rapidito porque en esa esquina están las mujeres del mal. Sí, las mujeres bendecidas. Sí, las bendecidas. Ah, pero ahí están. Ah, no lo habían entendido. Ah, sí, sí. Ahora, escuche esto. ¿Qué? ¿Será que mi santidad no da para que Dios pueda intervenir en su pecado? ¿Será que ya olvidamos de dónde nos sacó el Señor? Ah, no, hermano, pero yo esas cosas no las hice, pero hicimos otras peores o iguales, solo que ellas lo hacen en público y nosotros lo hicimos en privado. Jesús dijo: ¿de qué sirve una luz si la vas a esconder debajo de un almud? Amén. ¿De qué sirve tu luz si no está alumbrando a quien está en oscuridad? Hasta la luz más chiquita, en la oscuridad más terrible, alumbra. Yo a veces me levanto en la madrugada y para no molestar a Lucrecia, yo nada más agarro el celular y lo vuelvo así para el piso, para que la luz de la pantalla alumbre. Mire, usted no sabe en aquella oscuridad de la madrugada cómo alumbra esa luz. Ni siquiera necesitamos ser una supernova. Puedo ser una pequeña estrella allá afuera, pero la luz se ve. Amén. Amén. La singularidad que pretende resaltar este relato es que a pesar de la satisfacción que proporcionan los 99 justos, quienes creían no tener necesidad de convertirse, no tienen ni punto de comparación con el júbilo desbordante que embarga el propio Dios cuando un pecador, aunque sea solo uno, se arrepiente de su maldad. Amados, yo quiero hoy enfrentarles y enfrentarme a una realidad. Yo sé que Dios nos ama, somos su iglesia, prontamente su esposa. Amén. Pero créame, nosotros todos aquí no le proporcionamos a Dios tanta alegría como un solo pecador arrepentido. Y tal vez lo que ha pasado en la iglesia del Señor es que nosotros salimos de aquí creyendo que porque vinimos y lo adoramos, Dios ya se siente pleno, lleno, glorioso, bendecido, ministrado. Es que aquí estuvimos su iglesia, los suyos, su gente, los santos, los libres, los salvos, los que ya no tienen pecado, los que ya no se contaminan con el mundo, los que solo están esperando que suene la trompeta. Pero nosotros no causamos, toda la iglesia del Señor en el mundo completa no causa tanta alegría como la que se causa con un solo pecador que se arrepiente. Y la iglesia es llamada a alegrar el corazón del Señor. Y sí, claro que lo alegramos con adorar, y claro que lo alegramos con servirle, y claro que lo alegramos con vivir en santidad. Pero es que a veces, amado, la santidad de la iglesia se vuelve farisaica. Amén. Vuélvase a alguien que está a su lado y dígale: están hablando de los que no vinieron. Ríase, gloria a Dios. Amén. No están hablando de ustedes, de los que no vinieron, así que gócese. Amén. La santidad se vuelve farisaica. No, en mi casa no se aguanta el pecado, y si ese muchacho, esa muchacha anda así, se tiene que largar. ¿Y quién le va a hablar de Dios? Que no compartamos su estilo de vida no quiere decir que hay que tirársele a los lobos. Que les digamos la verdad no quiere decir que no les amemos. Amén. Amén. Yo no entiendo ese cristianismo cuando yo y mire, voy a decir algo muy radical aquí. Está bien, bueno, muy radical en la religiosidad. Yo no entiendo cuando yo veo ahí en los testimonios del mundo que alguien viene y dice: me echaron de mi casa porque ellos eran cristianos y yo era homosexual. No lo entiendo. Perdónenme, no lo entiendo. Yo no comparto su estilo de vida. Y tendrá alguien que le esté diciendo que Dios tampoco y que Dios le ama.
pero también verá en mí el amor de Dios. Amén. Nos volvimos el látigo justiciero de Dios en lugar de la puerta de entrada al reino. ¿Hay alguien ahí? Amén. Oiga esto. Miremos en esto como una segunda verdad espiritual para esta tarde. Claro que Dios ama a los que nunca se descarrían, a quienes procuran mantenerse en santidad. Claro que ama a su iglesia, pero el gozo que experimenta por un pecador arrepentido es incalculable. Esto es lo que dice el verso 7: habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Esta ecuación es sencilla. Podemos haber 99 aquí haciendo tortillas en la alabanza, pero entra un pecador y se convierte y se armó un fiestón en el cielo que no logramos usted y yo levantar. Amén. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo, que hablamos tanto de ella? Es que a veces los hijos mayores, los que ya estamos aquí en Cristo, nos sentimos amenazados y nos sentimos, oiga esto, frustrados, y sentimos que Dios nos defraudó porque le dio al pecador lo que me dio a mí en lugar de alegrarme. Amén. Nosotros queremos que Dios sea justo, que Dios le pague por haberse ido, que Dios le pague, que lo ponga por lo menos aunque sea un mesecito ahí a trabajar con los jornaleros, que se gane el anillito, que se gane la tuniquita que le va a poner, que se gane que le vuelvan a decir hijo. Papá y mamá, hablo para ciertos papá y mamá, porque no todos pueden compartir lo que voy a hablar. ¿Cuánto gozo has sentido cuando el hijo pródigo volvió? Un día de estos, hablando con alguien, le dije: te felicito, porque el hijo pródigo se fue y te gritó 4. Porque ningún hijo pródigo se va diciendo gracias por todo, papá, mamá, muy agradecido por todo, ustedes no saben lo que los amo. No, se van tirando la puerta diciendo que son los peores del mundo, que Dios debió haberles dado 8 mejores. Pero cuando volvió, no encontró al juez. Todo bastó con un hola, y la respuesta fue: hola, ¿cuándo nos vemos? Pero a veces la iglesia quiere venganza y se nos olvida que el que murió en la cruz fue Jesús, que a nosotros no nos costó nada. Amén, amén. Oiga esto. En el Nuevo Testamento las cosas realmente cambian en favor de nosotros. En el pasado la comunión entre Dios y el hombre era corporativa. Si uno pecaba, pecaban todos. No se hablaba solo a uno, sino a todos por medio de un elegido portavoz que eran los profetas. Pero el evangelio es dirigido fundamentalmente a las personas, sino a los pueblos. Ahora es una personalidad individual en lugar de corporativa. Le comparto la tercera verdad espiritual de esta tarde. En esta parábola Jesús resalta la importancia del ser humano, del individuo, de su relación personal con Dios. La salvación es meramente individual y no responde al resto del rebaño. Y a esto debo agregarle algo más. Lo que el Señor quiere decir es la importancia de la relación personal entre la oveja y el pastor. El reino de Dios ha llegado a su principal característica es el inédito interés por lo perdido, de manera que nos trae la buena noticia del amor de Dios hacia los pecadores, amados. Amén. ¿A quién está enfocando Dios aquí? ¿A nosotros los justos? No. Se supone que nosotros los justos deberíamos de estar honrando a Dios con ir a hacer lo que Él quiere que hagamos. Está hablando de esa que no ha llegado al redil,
El peligro de esta parábola. Es evidente que Dios desea que nosotros tengamos la misma iniciativa, que busquemos paciente pero ansiosamente a los perdidos que son parte del rebaño. De la misma manera que el Señor, debemos perder el temor a la crítica por frecuentar a los perdidos. ¿Oyó eso? Mire, cuando yo escribí esto ayer u hoy, ya ni me acuerdo, creo que más bien fue hoy, no fue ayer, yo me sentí confrontado. Tenemos que perderle el miedo a que nos critiquen por no andar con la gente correcta. ¡Qué silencio! Me quedé solito, hay alguien aquí, amén. Ya no hay nadie, todo el mundo está asustado. ¿Cómo, hermano? Usted me está diciendo que yo le permita a mi esposa andar con esa. Yo le sentí un espíritu jezabélico. La mujer es como una bruja del diablo, porque de todo el mundo no hay ninguna de Dios, aleluya. ¿Ah? Sí, sí, ¿ah? Es que lo enfatizan del diablo como si Dios también tuviera, ¿no? O sea, ¿qué no sabe esa mujer? Se ha volado a todos los... Ay, seguro que dice, usted no sabe esa mujer. Ha andado ahí en cositas con... No, cuando estamos en lo privado hablamos como hablamos. Bueno, yo tengo que reconocer que yo normalmente hablo como hablo en cualquier lado, pero hay gente que en lo privado habla como habla. Está bien. Seguimos orando por ti, gloria a Dios, aleluya. Pero oiga, pues ¿con quién quieres que ande tu esposa? Si se supone que ella es una mujer de Dios y que ella es la sal de la tierra y la luz del mundo. Ahora, yo quiero explicar esto. Estoy hablándole a la iglesia del Señor Jesucristo. No le estoy dando a sus asociados, ni a los que gustan de lo que nosotros gustamos, pero no son de la iglesia. Amén. Estoy hablándole a la iglesia. Mire, mi hermana, si usted sabe que su marido, hermano, si usted sabe que su esposa no es de la iglesia, es un asociado, amén, una asociada, no lo mande, porque ahí sí la otra se lo deja. Cuando usted se da cuenta, la otra metió a la suya en quién sabe qué. Estoy hablándole a la iglesia. Una iglesia que, al igual que Jesucristo, cuando la mujer samaritana empezó a hablarle, él empezó a preocuparse por su alma y no por otra cosa. Amén, amén, aleluya. Pero ¿a dónde vamos a brillar, amado? En la luz. Un foquito más, amados del Señor. Mire, usted y yo, cuando venimos a la congregación, deberíamos de entrar así. Es que aquí hay demasiada luz. Aquí encandilamos entre todos. Y lo peor, hay gente pidiéndole a Dios que lo cambie de 110 a 220 para alumbrar más. Amados, ¿cierto o no? Dame más gloria, dame más poder, dame más unción. Señor, úsame, Padre, pero yo quiero alumbrar aquí. Entonces yo quiero que Dios me vuelva de 13 voltios a 15. Yo quiero pasar de ser lucecita de LED así. Que entre todas las luces vean que yo alumbro más. Oye, ¿para qué necesita ser más grande la luz? Si tu luz en la oscuridad sí alumbra. Aleluya, amén. Oiga, voy terminando. Permítame hacerle una pregunta. Los perdidos que han de ser salvos, ¿no son hijos e hijas de Dios? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué dice? Lector de la palabra del Señor, ¿usted qué dice? Amalia dice que sí. ¿Usted qué dice? ¿Los pecadores que han de ser salvos son hijos o no son hijos de Dios?
Pues claro, amado, no dice que fuimos conocidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted cree que usted y yo fuimos salvos el día que nos convertimos? No, señor, no, señora. Usted y yo en el corazón de Dios fuimos salvos desde antes de la fundación del mundo. Desde ahí fuimos llamados sus hijos y sus hijas. Y esos perdidos con los que no nos queremos mezclar son hijos e hijas tanto como usted y yo. Es una pena que el mal hijo, el que está en casa, siempre tiene que estar hablándole al papá en contra del rebelde, en lugar de aliarse con papá para tratar de levantarlo. Y eso es la iglesia a veces. Amén. ¿Hay alguien ahí? No, sí, papá, sí, mamá, usted tiene razón. Yo no sé por qué usted le aguanta tanto a él, a ella. ¿Qué estás haciendo? Eres luz. Dice Pablo, vence con el bien el mal y no seas vencido de ellos. Pero es que nosotros siempre tenemos una respuesta farisaica. Diga, amén. La respuesta farisaica es que ellos se merecen lo que tienen. El tema es que si Dios hubiera aplicado esa respuesta con nosotros, no seríamos salvos. Lo grande de este camino es que dice que Él pasó por alto los pecados de nuestra ignorancia y desobediencia. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Le doy la cuarta verdad espiritual de hoy. La nueva religión del modernismo que vivimos en Occidente es la visión distinta de la realidad y está seduciendo a muchas personas. Escuche esto. Se volvió una religión de esta época, el transformar la realidad en una pseudo realidad. Entonces, como usted y yo lo decimos más cristianamente, se le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es toda una religión, es la religión moderna. Amén. Esto es lo que intenté decirle aquí. La nueva religión del modernismo que vivimos en Occidente es la visión distinta de la realidad y está seduciendo a muchas personas. Por ello les es normal recurrir a la astrología, al espiritismo, a la brujería, al deísmo. Ahí le pongo una explicación de qué es el deísmo. Creo en un Dios, creo que hay un ser supremo allí, pero ni creo que Él pudo intervenir en la humanidad, ni creo tampoco que Él por revelación dejó doctrina y Biblia para que le siguieran. También tenemos la teosofía, entre algunas. ¿Qué es eso? Todas las religiones tienen algo de verdad, la ciencia tiene algo de verdad y la filosofía tiene algo de verdad. Así que las vamos a estudiar absolutamente todas y vamos a ir hasta el origen de cada una, porque lo que cada una tenga que decir es verdad, incluyendo la brujería. Amén. Ay, también tenemos algo muy curioso que se levantó en estos días. Mire, le estoy dando algunos datos que usted ni sabía. Mire, hoy no solamente tenemos la teosofía, escuche, también tenemos la metafísica cristiana. No, amados, si es que Cristo está presente en todo, aleluya. ¿Sabe qué es la metafísica cristiana? Ahí le pongo un poquito, es la mezcla de gnosticismo, cristianismo y esoterismo y otros grupos similares, incluyendo estas doctrinas que hay ahora orientales que me hablan de superar mi nivel, trascender. Amados, y si usted ve, hoy tenemos hasta cristianos metidos en eso. Hermano, ¿será malo hacer yoga? Bueno, haga el ejercicio. Sí, pero es que a veces después del ejercicio hacemos una posición, ponemos los dos deditos el pulgar y el del centro así, cerramos los ojos, nos quedamos. Claro que es malo. Todo eso está diseñado por el diablo para que te enfoques en el alma. Métase a internet, métase a YouTube, ponga estos conceptos que le estoy dando y todos hablan de empoderar el alma. Hay una cuestión que inició hace poco que se llama, se me va el nombre ahorita, algo de arcana o el no sé qué de arcana o de arcán, una cosa así.
Oiga, amado, y usted se mete a ver de qué se trata, y ellos en toda la explicación solo dicen: se trata de empoderar el alma del ser humano. ¿Se acuerdan cuando hablando llegué y dije: no hay nada más peligroso que el alma del ser humano empoderada sin ser controlada por el Espíritu? Entonces tenemos gente haciendo milagros en el alma. Tenemos iglesia de Cristo viviendo en el alma. Entonces vienen a la iglesia, se sienten muy bien en la iglesia, salen de aquí a hacer cosas, pero van en el alma, no en el espíritu. Su gozo es en el alma, su permanencia en Cristo está en el alma. Por eso siempre andan así, un tiempo bien y un tiempo mal. Amén. Ciencia cristiana, metafísica cristiana. Yo tiendo a ver muchas cosas que me interesan en mi trabajo en el Señor. Y un día de estos me voy topando un video de un tipo mexicano que es el segundo precursor de la metafísica cristiana en México. Y el hombre viene y dice: yo soy metafísico cristiano, porque mi gran maestro es Jesucristo. Soy católico, apostólico y romano. Creo en todo lo que la iglesia dice, pero también creo Esa es la nueva religión de hoy. Y esas religiones están teniendo fuerza. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia se encerró. Porque la iglesia quiere demostrar las virtudes de Dios aquí adentro. Amén. Oiga esto. Bueno, y ahí le pongo: el más peligroso de todos los que vivimos hoy, el hedonismo. Creer que lo bueno es sentir placer. ¿Y sabe que la iglesia ha caído en eso? Me encanta cuando alguien viene y aconseja: si te bendice, es de Dios. Si no te bendice, no es de Dios. Pues yo tengo 30 y qué 33 años de estar en Cristo, y Dios me ha metido en unas en que no es más que guerra, pero es Dios. Y a veces me ha venido la paz y es del diablo. Así que no es cierto que lo que produce paz viene de Dios y que lo que produce guerra viene del diablo. No es cierto. A veces Dios me mete en la guerra, y a veces el diablo quiere que yo firme y fume la pipa de la paz con muchas cosas que él tiene. Así que no siempre la paz es de Dios. Oiga esto: son bastantes hoy en día los que se dejan seducir por tales aparentes espiritualidades que desorientan y confunden y dirigen a las personas a la perdición del ser humano. Y el peligro de esta parábola es que los creyentes, olvidando el verdadero carácter de la iglesia, se olviden de entregarse de lleno al Espíritu Santo de restauración, consolación y formación. Es más fácil para los creyentes que han caído en religiosidad el considerarse tan santos que olviden que fueron rescatados también y deben tener misericordia, amor verdadero, paciencia con los perdidos. El peligro de esta parábola: dejar de ser la oveja perdida y volverme del grupo de las 99. Yo anoche, cuando estaba haciendo esto en la madrugada, le decía a Dios: no me permitas perder el sentido, el sentimiento de oveja perdida. Amén. Amén. No estoy hablando que nos vamos a volver aquí una teoría tipo Alcohólicos Anónimos, donde vienen y le dicen: fuiste alcohólico y siempre serás alcohólico. No. Usted y yo fuimos perdidos, ya no lo somos. Pero qué lindo es saber y recordar que fui oveja perdida. Solo quien olvida de dónde viene vuelve a ver con desprecio a quienes quedaron atrás. ¿Oyó eso? ¿Oyó eso? Solo quienes olvidaron de dónde Dios les sacó miran hacia atrás con desprecio a quienes no han salido aún. Y la iglesia no fue llamada para eso. ¿Hay alguien ahí? Conclusión: en la parábola, la fiesta es la conclusión de la aventura. La conversión del descarriado desemboca en una total festividad. Cada uno de nosotros hemos sido ovejas perdidas hasta que conocimos al Señor y fuimos rescatados por Él.
La maravillosa enseñanza es que para Dios resulta más gratificante el arrepentimiento sincero del perdido que aquellos justos que no tienen necesidad de conversión. Son precisamente aquellos que se saben extraviados los que llegan a desear con todas sus fuerzas que el buen pastor dé con ellos y les lleve al redil. Y tenemos la obligación de rastrear esas almas y conducirlas a los pies del Maestro. En estos días hablaba con alguien aquí y me contaba un testimonio. Me dice: tengo unos conocidos ateos. Se declararon uno ateo, el otro agnóstico. Así que nunca se les pudo hablar del Señor hasta que en su matrimonio les llegó el agua al cuello. Y en el primero que pensaron fue en sus amigos cristianos. Así que los llamaron por teléfono, se reunieron con ellos y aceptaron a Cristo. Lo que nosotros no podemos dejar de entender, amados del Señor, es esto que les puse aquí: que hay ovejas extraviadas a quienes ya el agua les llegó al cuello. Y nosotros somos su salvación. Nosotros somos sus salvavidas. Nosotros somos la gente que tiene que estar ahí para ellos. Yo creo que nos hemos enfrascado en tanto problema en la iglesia porque se nos ha olvidado que estamos para afuera, no para adentro. Amén. Es que como Jonathan no me respeta, que yo soy mega, hiper, ultra, requete, recontra, super, archiapóstol. Pero es que yo tengo en la Biblia el ejemplo de un apóstol Pablo que pasaba en las calles, que se alquilaba una casita para predicarle a los perdidos y levantar de allí un poco de discípulos. Así que él no tenía tiempo. Amados, ¿ustedes creen que Pablo caminaba y la gente le decía: Pablo, un selfie? Nada. Había gente que lo odiaba. Pedro era perseguido por romanos, era perseguido por judíos. Y en aquella época eran más que los cristianos. ¿Usted cree que Pablo andaba diciendo: sí, tica linda de aquella época? Pablo, en su Pablo móvil, nada. Nada. Lo apedrearon. Lo quisieron matar un montón de veces. Los romanos le dieron varias veces la receta de látigos que ellos acostumbraban que le dieron a Jesús. ¿Te acuerdas? 40 azotes menos 1, o sea 39. Estuvo en todo tipo de cosas, de peligros, naufragios y demás. Pablo nunca perdió la visión de que él también había sido una oveja perdida. Y Pablo nunca tuvo problema en sentarse con la gente con la que nadie más se sentaba. Gloria al Señor. Amén. Por eso fue criticado, por eso fue perseguido, por eso el hombre fue marcado, por eso Jesús fue perseguido, criticado y marcado por los religiosos de su época. Pero déjeme decirle algo, amado, que es realmente importante. A usted y a mí no nos puede importar lo que este mundo diga y lo que los pseudocristianos digan. Lo que a usted y a mí nos tiene que interesar es lo que se diga de usted y de mí cuando lleguemos al cielo. Gloria al Señor. Amén. Amén. Es que claro, amado, si yo soy un mega ministerio metido en la iglesia haciendo nada, yo quiero que todo el mundo me alce en hombros. O sea, no sé cómo a ustedes, diáconos, cómo no se les ha ocurrido tener algo ahí para que yo me monte y ustedes me entren en hombros aquí, con dos hermanos con unas palmerotas haciéndome así. Por eso es que entre la iglesia nos enojamos. Y yo tengo que estar atendiendo gente que viene y me dice: es que no es justo porque yo estaba primero que él. Peleando migajas cuando allá afuera están las bodegas de pan. ¿Cuándo me va a poner a predicar en el púlpito? ¿Para qué quieres el púlpito si la calle es el púlpito más grande que existe? Usted dice: ay, pastor, qué lindo que habla, me gustaría verlo. Me gustaría que me viera. Me gustaría que me viera. Porque yo no le niego a nadie hablarle algo. Y yo calculo, si lo que tengo son 5 minutos, en 5 minutos, aunque sea, le digo: esto se está poniendo feo, ¿verdad? Es que son los últimos tiempos.
Nuestro trabajo es afuera, amados. Nos hemos llenado de mucha cosa. Nos hemos vuelto débiles, emocionales, almáticos, porque no hemos entendido que todo lo que Dios nos dio brilla para afuera. Aleluya, amén. Oiga, termino. Permítame cerrar. Bueno, sí, ese último párrafo. Permítame cerrar con una pequeña pero poderosa verdad espiritual. Conducir a los perdidos a los pies del Maestro es el mayor reto y la más noble de las profesiones que se pueda aspirar, a que pueda aspirar un discípulo de Cristo. Amén. Mire, yo conozco mucha gente que le sirve a Dios, pero con esta mano cuento y me sobran dedos, hombres y mujeres con un verdadero llamado de Dios que andan en las calles. La mayoría están entronados en su reinito de 4 paredes. Pocos conozco, con esta mano los cuento, hombres y mujeres de Dios que ponen su descanso y su propia vida a un lado por salir a buscar perdidos, por salir a hacer un cambio. Y yo lo he dicho, amados, mire, que sea Dios el que juzgue su iglesia. Cash luna del diablo. Sí, pero me hubiera gustado que usted hubiera visto las noticias cuando se hizo el problema en Guatemala y de esa iglesia salían camiones y camiones y camiones con comida y ayuda social para los damnificados. Como dijo Dante Gebel, y conste, no todo lo que él dice lo comparto. Tal vez no he logrado llegar a ese nivel de espiritualidad. Tal vez soy yo el carnal. Pero un día llegó y puso, cuando hicieron el proyecto en Disney, mejor le hubieran dado ese dinero a los pobres. Y llegó y contestó, ya se los damos. Mejor hubieran usado ese dinero para los necesitados de la iglesia. Tenemos un programa en la iglesia para ayudar a la gente. Mejor hubieran, ya lo hacemos también. Pero Dios nos ha bendecido que nos sobró para hacer esto en Disney. Amados, no hay cosa más terrible que el religioso. Todo lo critica, pero nunca hace nada. Y yo le pido a Dios que nos saque de eso, que en el nombre de Jesús dejemos de ser de las 99 y que nos volvamos la una y el pastor. Salgamos afuera. Salgamos afuera, por favor. Hay perdidos allí, hay perdidas allí, gente que no ha encontrado a Cristo. Esto es un verdadero y real significado de la palabra pastor. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué es un pastor? ¿Qué es alguien llamado y llamada por Dios? Por eso es que yo encuentro en la Biblia profetas en las calles, apóstoles en las calles y en las plazas, evangelistas en las calles y en las plazas. Amados, Pedro, a ver, amados, ya para terminar, ¿qué hora es? Ay, por Dios, aleluya. Lo bueno es que cuando les diga vamos a orar, usted va a orar con un arrepentimiento, con una hambre y una sed profunda. Aleluya. No, ya esto último. A ver, ¿quién conoce usted en esta época que está dispuesto a renunciar a una iglesia de unos 10,000 miembros, con iglesias hijas en toda la región, para irse a predicar a las calles y a lo que le den para sobrevivir? ¿Quién conoces que haga eso? Con una iglesia de unos 10,000 miembros, con iglesias hijas por todo lado, que todo el mundo le diga apóstol, pero renuncia a su congregación para irse a vivir de lo que la gente le dé, pero con tal de seguir llevando el evangelio. ¿A quién conocen ustedes en esta época que lo haga? ¿Verdad que no hay? Pero en aquella época Pedro lo hizo.
Pedro prefirió dejar a Jacob de pastor en Jerusalén para poder él seguir predicando el evangelio en las calles. Y no con esto estoy diciendo, ahora vaya, salgamos de aquí a decirle a los pastores, si usted no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que qué lindo sería que la iglesia se tire a la calle y que hagamos lo que tenemos que hacer. Sí, hermano, usted tiene razón, sí lo hacemos, Costa Rica va a cambiar. No, Costa Rica va a seguir el mismo curso en el que va, porque hay un juicio para las naciones. Lo que va a cambiar es que usted y yo vamos a recoger a los que son hijos e hijas que todavía no han llegado. ¿Y cómo hago para discernirlo? Usted solo predique, que es a Dios al que le toca recoger los suyos y dejar los que no son. ¿Ah? Y cuando usted predica, para los de Él es salvación, y para los que no son de Él será juicio. Pero eso ya no nos toca a nosotros. Póngase de pie y vamos a orar. Ay, amados, qué responsabilidad. Timoteo no era evangelista. Timoteo, entre algunas cosas, era un maestro de la palabra, y se cree que Timoteo había heredado de Pablo el llamado al ministerio apostólico. Pero oigan el consejo de Pablo para Timoteo: Timoteo, haz obra de evangelista. Timoteo, haz obra de evangelista. Entonces, los perdidos no son para unos y estamos la élite privilegiada que los mandamos. No. Los perdidos es trabajo de todos. ¿Por qué es perdido? Porque necesita ser hallado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Señor, nos disponemos para entrar en una época, en una década, donde tú llamas a tu iglesia a activarse y hacer lo que tiene que hacer. Nuestro trabajo real está hacia afuera, Señor. No podemos salir de aquí y sentirnos conformes con haber estado en una reunión, haber alabado, adorado y escuchar tu palabra, y sentir que te servimos porque fuimos parte de algo en una reunión que duró 2-3 horas.